Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme en este momento y gracias por disponer su tiempo y poder compartir nuevamente nuestro octavo tema, que es consecuencias del aborto. Hoy vamos a estudiar acerca de las consecuencias al realizar este acto. Previo a ello, nosotros vamos primeramente a conocer qué es el aborto. ¿Qué es el aborto? Es la muerte del producto de la concepción y la expulsión del organismo materno en cualquier fase de su desarrollo prenatal. Es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas y con un peso menor de 500 gramos. El aborto mayormente es realizado en el primer y segundo trimestre de gestación. Aquí nosotros vamos a evaluar, en estos conceptos vamos a ver, ¿no? La primera parte nos dice que es la muerte del producto de la concepción. ¿Y qué es la concepción? Es cuando ya se ha unido el óvulo y el espermatozoide y este se ha implantado en el útero de la madre, el cual va desarrollando un embrión. Esto hace, ¿no? Las personas que realizan este acto retiran al embrión del organismo de la madre, ocasionándole la muerte, porque al retirarlo lo retiran de su ciclo vital, culminan su ciclo vital de él, porque él todavía no está preparado para salir del útero de la madre. Esto se da, estas interrupciones del embarazo se da a partir de las 20 semanas y con un niño menor de 500 gramos. Estos mayormente lo hacen y lo realizan en el primer trimestre y en algunos casos en el segundo trimestre. Pero este acto llega a generar unas consecuencias irreversibles en la madre, ya que es un acto primeramente penado y luego es un acto realmente el cual perjudica la salud de la madre y puede ocasionar daños irreversibles. Primeramente vamos a ver luego los tipos de abortos. Tenemos varios tipos de abortos. El aborto, como les dije anteriormente, es la interrupción de la gestación antes de que el feto sea viable, antes de que el bebé esté en la madurez y en la capacidad de poder sobrevivir a este mundo. Es retirado antes de que sus pulmones y sus órganos sean completamente desarrollados. Primeramente nosotros al ver, el bebé tiene una longitud de 25 centímetros, un peso menor de 500 gramos y a veces se ocasionan las pérdidas desde las 20 a 22 semanas de gestación. Al tacto vaginal, nosotros como supervisión médica, al tacto vaginal podemos encontrar un cervix abierto. ¿Qué es un cervix abierto? Es el cuello uterino, como lo estudiamos anteriormente en las partes, ¿no? Cuando hablamos del útero, cuando hablamos acerca del cáncer de cuello uterino ya. El cuello uterino o cervix es parte, ¿no?, de la anatomía de la mujer. Entonces nosotros al visualizar a través de un tacto, nosotros vamos a encontrar este cuello abierto, permeable. Podemos visualizar al tacto de repente que ya hay pérdida de líquido o de repente hay todavía una bolsita que está intacta. En algunos casos, cuando hay unas membranas rotas, se le conoce clínicamente, se trata de algo inminente que nosotros no vamos a agarrar y poder controlar. Se va a ir desarrollando, ¿no?, que el bebé va a tener una pérdida en forma involuntaria. De hecho, la mamá no ocasionó nada, sino a veces se dio en forma involuntaria. Tenemos unas membranas íntigas que es inevitable, ¿no?, que ya es un aborto en curso. Esto se le conoce como un aborto en curso, el cual va a ocasionar, ¿no?, que la mamá, ella no ha ocasionado nada, pero su organismo está rechazando la presencia de su bebé. En algunos casos se da. Lo otro es el aborto consumado, ¿no?, que al verificarlo por una ecografía nos damos cuenta que no hay restos y en algunos casos sí hay restos. De hecho, la mamá ha realizado un aborto
provocado, se conoce un aborto provocado, dicho clandestinamente. Entonces esto ha ocasionado, ¿no?, que bien le puedan dejar restos dentro de ella, el cual se le conoce como un aborto incompleto, o cuando no hay restos pero hay ciertas complicaciones, entonces se le conoce como un aborto completo. De ahí tenemos un cervix cerrado, hay latidos pero hay una amenaza de aborto. De hecho, esos son que se dan en el primer trimestre, que con nosotros tenemos que cuidar al bebé durante el primer trimestre, porque a veces se presentan ciertas complicaciones que lo hemos visto en el tema pasado acerca de los factores, ¿no?, las complicaciones que se presentan en el embarazo. Tenemos los factores físicos, tenemos los factores sociodemográficos. Entonces, ciertos factores que están influyendo van a poder ocasionar durante el primer trimestre, que es el mayor riesgo que presenta la gestante de pérdida de su bebé, ¿no?, se puede presentar una amenaza de aborto o por una infección también urinaria. Cuando ya no hay latidos, ya se le conoce como un aborto frusto. Un aborto frusto que viene a ser un aborto que realmente no murió dentro de la madre, y no, el profesional tiene que realizar un legrado para poder extraer a ese embrión que ya no tiene vitalidad dentro del organismo de la madre, ya no está vivo dentro del organismo de la madre. Tenemos, ¿no?, lo que se dan, ¿no?, los abortos precoces, que son menores de las 12 semanas, son abortos que se los realizan en los primeros días del primer trimestre. También tenemos un aborto tardío, que ya se le conoce, ¿no?, que se realiza mayor de las 12 semanas, que llega entre 15, 20 a 22 semanas. Un aborto inducido es el que la madre ha provocado, el que la madre ha realizado, ¿no?, por la ayuda de una persona en forma clandestina. Y también tenemos un aborto espontáneo, que a veces el organismo mismo de la mujer hace que se provoque un aborto, que ese bebé bien muera dentro de la madre o bien sea expulsado del organismo de la madre. Tenemos consecuencias del aborto, que es el tema central, ¿no? Lo primero que les he hablado es una introducción para podernos acoplar acerca de este tema del aborto. Así que ahorita vamos a hablar las consecuencias del aborto. Y tenemos las consecuencias físicas y psicológicas. En las consecuencias físicas encontramos lo que viene a ser la hemorragia, la muerte materna. Aparte de la muerte del feto, también sucede la muerte materna, la esterilidad, las infecciones, perforación del útero y desgarros vaginales. Y dentro de las áreas psicológicas, de las consecuencias psicológicas, tenemos la culpabilidad, la ansiedad, el aislamiento, el insomnio, trastornos alimenticios. Bien puede ser que la madre tenga disminución en comer, o bien le dé la ansiedad de aumentar la ingesta de alimentos, remordimiento, ¿no?, hacia el acto que ha realizado, impulsos suicidas por las ciertas pesadillas o recuerdos que llegan hacia la madre. Vamos a hablar acerca de las consecuencias físicas. Como hablamos anteriormente, dijimos las hemorragias. Primeramente, las hemorragias es un sangrado, ¿no? Se define a la pérdida del volumen sanguíneo en un periodo de 24 horas. Dicho, la mamá tiene una pérdida de un fluido sanguíneo durante las 24 horas. También se le conoce como la pérdida del 50% del volumen sanguíneo en un periodo de 3 horas, a una pérdida hemática a un ritmo de 150 mililitros por minuto. Entonces aquí este tipo de lesión o consecuencia amenaza la vida de la madre, de la persona, ¿no? Esto cuando llegan realizándose un aborto y a veces llegan con un sangrado, ellos lo realizaron poner en la mañana y luego por la tarde o por la noche están presentando ciertas molestias y no los toman en cuenta. Bien, esa hemorragia puede ser porque hubo una laceración en el cuello uterino, hubo un desgarro,
o hubo una perforación de útero. Nosotros, cuando llega la madre al consultorio, la mujer, nosotros primeramente consultamos a ella si ha presentado alguna gestación, si ella ha tenido una gestación, si ella ha provocado y se ha realizado y dónde se ha realizado ese aborto, para poder tomar las medidas necesarias. Si fue con una persona en forma clandestina, nosotros primeramente sabemos que es la vida de la madre está corriendo peligro, porque ya al llegar con una hemorragia, nosotros la estamos perdiendo rápidamente, porque bajando el volumen al 50%, nosotros ya, la mujer llega a un estado de inconsciencia, de hipoxia, a un estado de shock hipovolémico, que es el término clínico, ¿no? Donde la madre ya totalmente llega a un cuadro muy crítico, donde ya no puede reaccionar correctamente. Entonces sabemos que es cualquier pérdida sanguínea que pueda ocasionar inestabilidad hemodinámica. De hecho, la mamá llega a tener esa inestabilidad hemodinámica. ¿Qué es esa inestabilidad? De hecho, que la pérdida de sangre ella también la está haciendo perder ciertas funciones dentro de su organismo, que puede ser que puede provocarle un desmayo o quedar inconsciente o realmente no, hasta llegar a perder la vida. Por eso, las hemorragias mayormente es una de las consecuencias maternas a gran alta de mortalidad maternas que ocasionan. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces esos abortos que se practican no se practican en una forma adecuada. Entonces causan ciertas consecuencias irreversibles a la madre. De ahí tenemos las muertes maternas, que van ligados acerca de la hemorragia. Entonces las muertes maternas dice que el aborto no seguro, dicho un aborto practicado en forma clandestina por ningún profesional de la salud, sino por otro tipo de personas, y tampoco por un profesional de la salud, porque nosotros clínicamente estamos para salvaguardar el bienestar de la persona, tanto de la madre como del feto, no solo de la madre, sino también del feto. Esa es nuestra área profesional. Entonces, por parte de, dice, el aborto no seguro por su parte es responsable al menos de 1 de cada 12 muertes maternas. Dicho, el aborto, hay 12 muertes maternas que se producen al día, pero una de ellas es de abortos. Una de esas muertes fue por una causa de aborto. El aborto peligroso puede causar daños posteriores que afectan a la calidad de vida y el bienestar, a algunas de las cuales puede entrañar riesgo de muerte, tales como las hemorragias, las infecciones y los traumatismos del aparato reproductor y órganos internos de la mujer. Exactamente. Si nosotros, la mujer llega con una hemorragia incontrolable, inmediatamente, y peor si llegó a un puesto de salud, nosotros tenemos que tratar de estabilizar a la paciente, y al llegar a hacer ese traslado a un hospital más complejo, es donde perdemos nosotros a la madre. ¿Por qué? Porque lamentablemente no todos los establecimientos de salud aquí en el Perú están implementados y aptos para poder realizar este tipo de procedimientos que requiere en ese momento la madre. Y a veces por consecuencia que la mamá llegó ya en un estado muy crítico, nosotros perdemos a la mamá. En América Latina, el 4,2 de abortos inducidos son de abortos inducidos, son abortos que la mamá se provoca. 5,000 muertes maternas por aborto y 800,000 hospitalizados por aborto al año se presenta a nivel mundial. Así que ya sabemos que los abortos pueden ocasionar muertes maternas, pero también pueden ocasionar hospitalizaciones debido a complicaciones que se han presentado después de haberse realizado el aborto. Y son complicaciones que se dan físicamente dentro del organismo de la madre. La morbilidad materna de todas las mujeres que se someten a un aborto en condición de riesgo, entre un 10 y 50% necesitan atención médica
para el tratamiento de las complicaciones. ¿Qué nos quiere decir? La morbilidad materna viene a ser las enfermedades que se ocasionan al realizar este procedimiento. Entonces, aquí nosotros tenemos un gráfico hacia mi mano derecha donde dice muertes maternas según causa de fallecimiento. El sistema, ¿no? Nosotros tenemos el Centro Nacional Epidemiológico, es aquel que nosotros nos informa estadísticamente cómo vamos en el Perú acerca de las muertes maternas, cuáles son las causas que ocasionaron las muertes y en qué porcentaje se realizaron. Las en hemorragias, las que se presentaron con hemorragias, tienes entre un 28,3%, trastornos hipertensivos, que son problemas de preeclampsia, eclampsia, que se presentó en la mamá, tenemos un 15,2%, otras que pueden ser, ¿no?, por algún tipo de complicación, por una enfermedad física o por un problema de salud que ellos ya han venido trayendo recurrentemente, tenemos un 9,8%. En forma indirecta, dicho que se realizó, esas son de forma directa. En forma indirecta tenemos un 41,3%. Infecciones obstétricas tenemos un 2,2%. Dicho que llegaba una mamá realizándose un aborto, pero inmediatamente eso se ocasionó una infección generalizada muy conocida como la sepsis. Entonces nosotros profesionalmente ya a esa mamá no la podemos apoyar. Vamos a tratar de combatir, pero a veces la infección es tan fuerte que llega a la mamá a ocasionar la muerte. Y las de aborto que tenemos 1,1%. Y otras directas poco específicas un 2,2%. Así que nosotros aquí podemos ver acerca de las muertes que se ocasionan. Y es por ello porque realmente se realiza un aborto sin tomar las medidas y las consecuencias que puede traer aquel acto hacia la salud de la madre. Por eso hay que ser responsables. Recuerden cuando les dije, puedes vivir tu sexualidad, pero en una forma responsable, sin perjudicar tu vida, la de tu pareja y menos un ser que estás trayendo al mundo. Por eso hay que ser responsables al llevar nuestra vida sexual. De ahí tenemos la esterilidad. La esterilidad es lo que la madre llega a vivir al no poder tener un bebé. Pero a veces después del aborto se presenta este caso de esterilidad. Dicho, la mamá ya no tiene el proceso, su organismo ya no produce óvulos, lo cual hace e impide que pueda llegar a tener una gestación. Y en otros casos es la infertilidad. Hay una ovulación, tiene una ovulación la mamá. Pero ¿qué sucede? Que hay un fallo de implantación. El feto ya no se puede implantar en el útero debido a que hay laceraciones o cicatrices que se generaron al momento de realizar el degrado o al practicar el aborto. Realizaron realmente bastantes laceraciones en la pared del útero, lo cual ya hace que la mamá ya no pueda tener un embarazo, no pueda llegar a desarrollar un embarazo. De ahí tenemos infecciones, y una de las infecciones que se llegan a dar en mayor cantidad cuando te realizas un aborto es la endometritis. Es aquella inflamación del endometrio, es aquella que reviste el útero internamente. Es la capita donde se anida tu bebé y desarrolla para su proceso de gestación. Es ahí donde tu bebé se implanta, se alimenta y va desarrollándose. Entonces, esta capa llega a producirse una infección, bien puede ser porque le han metido instrumentos realmente que han estado infectados, o bien puede ser porque ha habido laceraciones en forma realmente profundas que han afectado la capa del endometrio. Y ahí tenemos la perforación uterina. Es aquella que la realizan al momento de introducir los ciertos instrumentos para poder practicar el aborto, no midiendo
no midiendo las consecuencias y pudiendo lacerar el útero de la madre, perjudicándole y ocasionando una hemorragia. En el momento quizás la mamá no lo visualiza, o a veces en el momento de la práctica el sangrado se da en forma abundante y aquella persona que practicó el aborto prefiere decirle, sabes, llévale a un hospital porque nosotros no podemos hacer nada. Al llegar esa madre al hospital a veces ya llega con sus signos vitales en forma baja, en la cual a veces nosotros llegamos a perder a la madre. Y es ahí donde el familiar hace la culpabilidad hacia el profesional. Pero tenemos que tomar conciencia que esta práctica realmente afecta tanto nuestra vida física como psicológica. Y tenemos que ser responsables al llevar nuestra sexualidad. De ahí tenemos los desgarros que se producen al realizar la práctica. Bien, a veces lo hacen bruscamente, bien puede ser un desgarro de primer grado, que es una laceración superficial nada más. A veces llega con el sangrado la mujer y cuando revisamos, nomás tiene un desgarro a nivel de lo que es mucosa vaginal, dicho, es la piel de la vagina que está totalmente lacerada, del peritoneo. Entonces esas pieles están rasgadas, entonces nosotros tenemos que hacer una suturación y curar a la mamá para poder evitar que se provoque una hemorragia y podamos perder a la mamá. Pero cuando ya es un desgarro de segundo grado también tenemos que ir, pero es un desgarro ya que afecta, ¿no? Porque ya coge parte de músculos, fascias, que son aquellos ligamentos que pasan por el lado de la pelvis, entonces se van afectando y es un desgarro muy demasiado, ¿no? Un desgarro el cual el sangrado ya, si te imaginas, es un sangrado excesivo, el cual nosotros tenemos que aprenderlo a manejar y visualizar. A veces ya desde que abrimos a la mujer de piernas podemos visualizar ese desgarro en gran cantidad. También tenemos un desgarro de tercer grado que atraviesa ya los músculos y llega hacia el esfínter anal. Este ya es un desgarro que tiene bastante complicación y hay que hacer una regeneración completa y eso ya a veces interviene una cirugía. Se extiende a la luz anorrectal e implica tanto la ruptura del esfínter externo e interno del ano y hay veces queda con secuelas la madre ya hacia el esfínter, ya no hay una retención, sino la mamá ya queda totalmente pendiente a utilizar un pañal porque ya su esfínter ya no lo puede controlar. Y ahí tenemos, ¿no?, acerca del tétano. El tétano también es una consecuencia que se da después del aborto. Si una mujer tiene una infección o lesión que sangra después de un aborto, ella puede contraer una infección por tétano, sobre todo si alguien le metió en la matriz, dicho, en el útero, un objeto o un instrumento que no estaba limpio. Ella necesita recibir una vacuna contra el tétano de inmediato. Exactamente, cuando la paciente llega al hospital y ya nosotros vemos que ella viene porque ya se ha practicado un aborto en forma ilegal, entonces nosotros inmediatamente tenemos que proceder a colocar la administración de la vacuna del tétano, a colocar un suero para poder controlar y permitir que la mamá llegue a una estabilidad hemodinámica. Si no, nosotros podemos complicar y ella se puede llegar hasta perder la vida. Vamos a hablar acerca de las consecuencias psicológicas. En las consecuencias psicológicas tenemos los trastornos emocionales. Nosotros vamos a ver a la mamá todo el tiempo llorando, recordando ese momento, teniendo insomnio. El insomnio se da por los recuerdos, las pesadillas que se le presentan al procedimiento que se ha realizado, la pérdida de apetito, no tiene ganas de comer, recuerda aquello, se siente culpable, no tiene esa estabilidad emocional para poder sentirse, ¿no?, apta a poder presentarse, la pérdida de peso, agotamiento, siempre se mantiene nerviosa, ansiosa, mira para un lado,
siente como que si alguien la siguiera, es un nerviosismo de ella, de repente si lo mantuvo oculto no tuvo complicaciones, pero las consecuencias psicológicas quedan ahí dentro de la madre, y como no sabe cómo contárselo a alguien, está totalmente ansiosa. La disminución de la capacidad de trabajo, no tiene motivación, no tiene ganas de realizar sus cosas, solo quiere estar llorando, estar sola. Quizás recuerda ese momento y a veces se arrepiente por haberlo practicado, y cuando quiere retroceder el tiempo ya es difícil hacerlo. Tenemos también las consecuencias psicológicas, ¿no? Los otros eran los trastornos emocionales. Aquí tenemos las consecuencias psicológicas. Hay un estado de culpabilidad. De repente se realizó el aborto porque ya tenía un bebé pequeño y no se sentía preparada a tener otro bebé, y realizó ese aborto en una forma, ¿no?, en la cual cuando reaccionó ella se dio cuenta que realmente no podía llevar de la mano a sus dos bebés, y siente esa culpabilidad, no tiene la emoción de poder seguir adelante, ya empiezan a veces los problemas en pareja, de repente ella ya no tiene las mismas ganas de seguir esa relación, quizás porque en algún momento cuando le dijo estoy embarazada, esa persona le dio la espalda. Tiene inapetencia, o algunas no tienen inapetencia, sino les da la ansiedad, tienen ganas de comer en forma excesiva, y algunos tienen esos pensamientos suicidas que recuerdan el momento, se arrepienten, pero como no pueden retroceder, creen que la única solución es acabar con su vida por aquel acto o aquellas cosas que realizar. Algunos se hacen dependiente a pastillas, otros se hacen dependiente a sustancias nocivas, bien puede ser el alcohol o bien puede ser sustancias como cocaína o marihuana. Este ha sido el tema de hoy. Muchísimas gracias con cada uno de ustedes. Estoy agradecida por estar aquí esta noche. Cualquier consulta, recuerden que estoy para responder cualquier duda. No duden en escribirme. Así que vamos a seguir continuando con los temas. Recuerden que estamos para ayudarlos. Cualquier duda, incógnita que ustedes tengan, no duden en consultármela. Estoy siempre para apoyarlos. Así que muchísimas gracias por su tiempo y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.